el día de ahora estamos en la clase de estudios sociales de 9º grado y pues vamos a desarrollar el tema de lo que es la Guerra Fría, principalmente el tema de la Guerra Fría, que es la continuación de lo que veíamos, si nos acordamos en los últimos temas, acerca del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, el lanzamiento de las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos a Japón, y pues la rendición de Alemania, ¿verdad? Bueno, a partir de eso nace la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y pues en ese bloque pues entra lo que es la continuación, digamos así, de lo que es la Guerra Fría. Para eso les voy a compartir la pantalla para poder ver una pequeña presentación sobre este tema. Bueno, aquí lo abarca como el mundo moderno, y es que ya estamos a partir de los temas que veíamos acerca de lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ya nos enfocamos en lo que es el mundo moderno. Bueno, ¿y de qué trata? Vamos a ir específicamente a esto. Vamos a ver si se logra ver la presentación por parte de ustedes. Sí, creo que sí. Bueno, entonces tenemos el concepto, digamos, general, sencillo. Me confirman si logran ver la pantalla. ¿Se logra ver? ¿Logran ver la pantalla? Sí. Sí se ve. Bueno, entonces les decía, la definición de lo que es Guerra Fría, vamos a entender de forma general que es un enfrentamiento que dividió al mundo en dos bloques, un enfrentamiento no de armas, sino principalmente de choques ideológicos. Y esos choques ideológicos los representan dos modelos económicos y dos modelos ideológicos totalmente opuestos. Por un lado, el modelo capitalista o el capitalismo, representado en aquel entonces y todavía por Estados Unidos. Y por otro lado, el otro bando, el otro bloque era el modelo socialista, que había nacido con la revolución bolchevique. Si se recuerdan, cuando veíamos la Primera Guerra Mundial, pues Rusia se salió de la Primera Guerra Mundial y se dedicó a la revolución, o sea, se dedicó a resolver su problema interno sobre la revolución bolchevique, y de allí nace el modelo socialista o el socialismo, con el impulso que hizo Vladimir Lenin. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, si se recuerdan, surgen modelos totalitarios como el de Joseph Stalin, ¿verdad? El estalinismo en la URSS. Entonces, representa al modelo socialista. Bueno, sigamos. ¿Qué representa cada uno de ellos? Bueno, la Unión Soviética se fortaleció en el Europa Oriental y en el suroriental, y Estados Unidos pues, había salido victorioso en la Primera Guerra Mundial y pues se había dominado, desde a partir de ahí dominaba ya lo que es la economía mundial, ¿verdad? Con la devastación que tuvo con la Primera y Segunda Guerra Mundial Europa, pues Estados Unidos se fortalecía, ¿verdad? Porque ninguna de las dos guerras, ni la primera ni la segunda, se había peleado en su territorio. Entonces se había sido fortalecido. ¿Ya? Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? El socialismo llegó a Rusia o se estableció en Rusia con la revolución bolchevique en 1917. Y pues Estados Unidos ya había desarrollado, lo que buscaba era que el socialismo no se expandiera en Europa y tampoco en América Latina, que no llegara hasta estos territorios. Entonces la negativa de Estados Unidos era evitar que el socialismo se expandiera en Europa y en otras regiones del mundo.
Bueno, ante esto, ante ese conflicto, Guerra Fría, el capitalismo representado por Estados Unidos y el socialismo representado por la Unión Soviética, la URSS, eh, como no era un enfrentamiento directo entre los dos países, sino que fue más un enfrentamiento ideológico, entonces, pues lo que había o lo que ocurrió es que no era un enfrentamiento directo, pues habían conflictos periféricos, conflictos en otras regiones del mundo, apoyados por uno y el otro bando. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, y ahora todavía lo sabemos, ¿verdad? Conocemos de eso, la guerra de las Coreas, ¿verdad? Que al final la Corea del Norte será apoyada por Rusia, la Corea, la Corea del Sur apoyada por Estados Unidos, y que hasta el momento, hasta la actualidad, todavía existe eso. La Corea del Norte representa un modelo socialista, la Corea del Sur representa más un modelo capitalista, y es la secuela de lo que dejó esa guerra de las Coreas en 1950, 5 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y 4 años, 3 años y medio después de haber creado la ONU. Pero miren, todavía estaban en los conflictos. También está la guerra de Vietnam, que es la guerra que perdió Estados Unidos prácticamente, y los conflictos en Centroamérica y Suramérica. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, en 1980 se armó la guerrilla, ¿verdad? Del FMLN, apoyada por Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética, contra los militares de tipo capitalista, apoyadas por Estados Unidos y la CIA. Bueno, tenemos la guerra de las Coreas, no me voy a detener tanto, sino que únicamente se trata de que ambas superpotencias, y estamos hablando de esas dos superpotencias que estaban en conflicto en la Guerra Fría, la URSS y Estados Unidos, pues habían entrado en conflicto. Estaban en conflicto y Corea había sido, digamos, un laboratorio de esa lucha. ¿Ya? La URSS apoyaba a la Corea del Norte, mientras que Estados Unidos apoyaba a la Corea del Sur, ¿verdad? Con el fin de mantener control, ¿verdad? La intención siempre dicen buscar la paz, mantener el control, que no haya una guerra civil, siempre son los discursos que utilizan principalmente Occidente, con los países de Occidente, entre ellos Estados Unidos, para hacer, digámoslo así, que sea aprobada el uso de las armas en distintas regiones del mundo. Siempre utilizan esos discursos, ¿no? Es que lo hacemos por la seguridad nacional, lo hacemos por la seguridad mundial, por la seguridad internacional, para evitar otros problemas más grandes. Son discursos que utilizan. Bueno, la Corea del Norte y la Corea del Sur es el conflicto, ¿verdad? Aquí no me voy a detener en esto, solamente Corea del Norte fue apoyada por China y la Rusia, o la URSS, y la Corea del Sur, pues principalmente por Estados Unidos, que envió esta parte del ejército a apoyar a la Corea del Sur, y otros países que también estaban aliados con Estados Unidos, como Canadá, Inglaterra, Japón. La guerra de Vietnam, como les decía hace ratito, pues es la guerra que perdió Estados Unidos, ¿verdad? Y es que esa guerra se desarrolló prácticamente durante alrededor de 15 años, y pues quizás de todo el desarrollo de la Guerra Fría, pues la guerra de Vietnam fue el enfrentamiento, este, eh, digámoslo así, no directo, ¿verdad? Pero sí el enfrentamiento en el que, pues, fue más trágico y el que más duró durante el desarrollo de la Guerra Fría. Y pues Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿verdad? Se apoyaba, estaba el conflicto. Vietnam del Norte era apoyada por Rusia y República Popular de China, la China actual, y pues Vietnam del Sur, lo que es los Estados Unidos, ¿verdad? Y los que habían ganado en la primera, bueno, Estados Unidos principalmente. De allí, incluso se utilizó la bomba de Napal en estos enfrentamientos. Fue uno de los armamentos que se utilizó, que más daño causó en esa región del mundo, en Vietnam. Y pues también el uso de sustancias químicas, ¿verdad? Por parte de Estados Unidos hacia
o en contra de la guerrilla vietnamita. Bueno, el saldo al final fue de más de 2 millones de muertos vietnamitas, 3 millones de heridos, miles de muertos, de niños huérfanos, perdón, y 12 millones de personas refugiadas. Al final, de tan larga que fue la guerra, más de 15 años, pues ya toda la comunidad internacional pues señalaba a Estados Unidos que debía, incluso por allá en Estados Unidos surgieron movimientos del peace and love, si se recuerdan, lo que dicen la pata de gallina, lo que usaron los hippies, cosas así. Eran movimientos que surgieron en Estados Unidos para decir un basta a la guerra, porque era una guerra que no tenía un fin, no tenía un porqué por parte de mantener un apoyo. Al final Estados Unidos acepta la derrota y se retira de Vietnam, ¿verdad? Y pues pierde el ejército vietnamita, de la guerrilla vietnamita, gana el conflicto. Al final no gana, nadie gana, ¿verdad? Sino que la sociedad es la que pierde, los civiles son los que pierden. Bueno, sigamos. En Centroamérica y América Latina les decía también, ¿verdad? Este enfrentamiento, esta polarización, este choque de estos dos bloques, de estas dos superpotencias, este, pues también se vio influenciada en Latinoamérica por parte del bloque de la URSS y el bloque de Estados Unidos. La URSS representada como el comunismo, el socialismo, y los Estados Unidos como el capitalismo. Y pues en América Latina surgieron guerrillas. Y dentro de esas guerrillas, pues algunas lograron la victoria, como en Nicaragua y en Cuba, que lograron llegar al poder. Otras guerrillas llegaron o se sometieron a votaciones y llegaron al poder también, con pensamiento de izquierda, socialistas, llegaron al poder. Y pues también, como por ejemplo en Chile, y en el caso de El Salvador, Guatemala, se formaron guerrillas, no llegaron al poder esas guerrillas socialistas, comunistas, con pensamiento de izquierda, no llegaron al poder y firmaron acuerdos de paz. En el caso de El Salvador, por ejemplo. Bueno, pero cuando se formaban estas guerrillas, no era tan fácil que iban a llegar al poder. Entonces viene Estados Unidos y lo que hace es intervenir, ¿verdad? Intervenir en los conflictos y lleva a cabo operaciones militares con apoyo de la CIA y del ejército de Estados Unidos para que los países, los gobiernos militares en América Latina contuvieran a ese auge, ese impulso que habían tomado las guerrillas. En Cuba no lo lograron, en Nicaragua, ¿verdad? Bueno, con esa parte terminaríamos. Solamente les compartiría un aspecto más, que no es de esta presentación, sino que es de esto. Ya se los muestro. Que tiene que ver también con lo que es esto de la Guerra Fría, ¿verdad? Este choque entre esos dos bandos. Y en este caso estamos hablando de las características de uno y otro de los bandos, de un bando y del otro. Y pues principalmente me voy a detener en estas características en el caso del bloque occidental, en el aspecto económico. En el aspecto económico se logra ver lo que les estoy mostrando, el cuadro que les estoy mostrando. Sí. Bueno, esperaría que sí. Entonces les decía que lo que les quiero explicar es el aspecto económico, el modelo económico que cada uno de estos dos bloques representa. Vamos a ver por aquí, alguien pregunta algo. Vamos a ver quién pregunta. Entonces, una de las características, ya respondo la pregunta o el comentario que hacen ahí en el chat. En el bloque occidental, o vamos a entender el capitalista, pues el modelo de este económico se basa en la propiedad privada y el libre mercado. E incluso después de terminada la Guerra Fría,
o en medio de la Guerra Fría, pero aunque para América Latina fue después de terminada la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en Alemania en 1989, y con que el presidente Gorbachev en Rusia desarrolla una reestructuración o una reingeniería que le llamaron la perestroika y lleva a cabo el capitalismo a Rusia y hace una mezcla entre el socialismo que ya existía y el capitalismo que metieron en 1991. Entonces, la economía, pues, es una economía capitalista y que representa el libre mercado. De esta también surgió para América Latina una idea de parte de los capitalistas en Estados Unidos de el neoliberalismo. El neoliberalismo es otro modelo económico, principalmente para América Latina y algunos países de Europa, que lo que es lo mismo. No hay apoyo social, no hay garantía, no hay, perdón, lo que es inversión social en educación, en otras áreas social, de la salud, por ejemplo, sino que se enfocan más en que el mercado él mismo debe fluir y él mismo se debe de autorregular. Bueno, por el parte de la URSS, el modelo económico es el capitalista y este modelo desarrolla o su fundamento es que las empresas deben estar en manos del Estado. O sea, el Estado debe ser el que regule el mercado, las empresas y por lo tanto también los precios de los productos. ¿Ya? Esa es la principal, digamos, choque entre esos dos, económico entre esos dos bandos, ¿verdad? O el capitalista, el libre mercado, la propiedad privada, los negocios, el mercado se regula por sí solo, la competencia sirve para que haya el mercado se regule y el bloque socialista pondera más lo que es el Estado como el regulador del mercado. El Estado debe regular el mercado, los precios y también muchas de las empresas deben estar, principalmente las de producción, deben estar en manos del Estado. El Estado debe de tenerlas, no debe de ser una persona como propiedad privada. Bueno, eso, quiero ver. Otra de las ideas que está por acá más abajo, que les quería compartir, pues por ahí es que ustedes escucharon quizás alguna idea de la crisis de los misiles, hasta en algunas películas lo narran, ocurrió en 1962, en plena Guerra Fría, y pues se basa que Estados Unidos colocó bases militares, bases de misiles en Cuba, con la intención, me imagino, de defenderse en algún caso de ataque de parte de la URSS. Y pues como Cuba queda bien cerca de Estados Unidos, pues era un punto, y como Cuba ya era de pensamiento y de estructura socialista, pues entonces había un buen lugar estratégico para mantener quieto, digamos así, a Estados Unidos. Entonces, esa crisis, menos mal, no ocurrió, o sea, ocurrió la crisis, ¿verdad? De que podían lanzar y que ocasionara una tercera guerra mundial y quizás hasta una extinción de gran parte del mundo, porque estamos hablando ya de armas químicas, ¿verdad? De armas nucleares. Entonces, pero menos mal que no ocurrió, ¿verdad? No llegó a más. Y pues Gorbachev es el secretario del Partido Comunista, pero también llevó a lo que es la perestroika a la Rusia, ¿verdad? Ya cuando la URSS se había separado, Checoslovaquia se separó y varios países se pidieron independencia de la URSS, entonces la Rusia actual que conocemos, pues Mikhail Gorbachev llevó la perestroika, o digamos la idea del capitalismo a Rusia y lo unió con el socialismo que ya había. Bueno, eso sería, creo, con respecto a esto, se lo enviaré. La presentación tiene otros temas acerca de las artes y la música. Ese tema no viene ya en su cuestionario ni viene en su examen, por eso no se lo voy a explicar. Bueno, claro, ese era el comentario. Bueno, si hay, con esto terminaríamos la clase de lo que